El nuevo poder de Claudia Sheinbaum. Parece increíble, pero hace tan solo un año estábamos debatiendo sobre si Claudia Sheinbaum podría consolidar su poder político o no. Se hablaba de la gran sombra del expresidente López Obrador y de las otras corcholatas y otros factores y facciones de Morena que podían quizás debatirle ese poder o generar otros cotos de poder. Hoy, un año después, hemos visto una presidenta que ha logrado consolidar su poder como ningún presidente en las últimas décadas. A toda la oposición que había dentro de su propio partido, aquellos que estaban intentando arrebatarle una parte de ese poder político, les ha quedado clarísimo que el poder hoy lo tiene la presidenta. La sombra del expresidente se ha ido desvaneciendo porque efectivamente hay una política pública distinta. Es decir, hay trazos muy claros de la 4T y de la narrativa y el discurso de López Obrador, los programas sociales, de la narrativa pública, los trenes, etcétera, etcétera. Pero también hay un lado completamente distintivo de Claudia Sheinbaum que queda muy claro. Su presencia internacional, obviamente también sus mensajes feministas, pero sobre todo el tema de la seguridad que hemos visto y también el tema del desarrollo tecnológico que no entraba en la agenda pública hace un sexenio. Entonces, todas esas dudas y ese debate ha quedado completamente dirimido. Pero ahora la gran pregunta es, ¿y ahora qué sucede? Porque no solamente ha logrado consolidar su poder de una forma política, sino también de una forma constitucional. Las nuevas reformas que ha planteado la presidenta poco a poco también generan más poder al poder, como diría Molotov. Y ahí es donde tiene que haber una cierta cordura de la presidenta y tiene que haber un cierto balance. Porque si bien creo que la mayor parte de la población comparte la confianza en que esas nuevas facultades que tiene el Poder Ejecutivo y los nuevos poderes conformados y construidos en este sexenio, que están pensados en un proyecto de México viable, no siempre será el caso. Y creo que Claudia Sheinbaum tiene que tener mucho cuidado en esto, porque hay algunas de las reformas que ya están empezando a generar ruido. La reforma electoral, la reforma de la ley de amparos, que si bien se entienden políticamente por la presidenta, también pueden generar otro tipo de reacciones que no son deseables para este país. Y en esto me detengo. Uno de los grandes lastres de México ha sido el poco crecimiento económico que ha tenido en las últimas décadas. Esto no es de un sexenio o dos, es de décadas, pero se ha ido acentuando en los últimos sexenios. Y uno de los grandes retos para que Claudia Sheinbaum pueda continuar los programas sociales y la construcción del estado de bienestar que desea es que el Producto Interno Bruto crezca. Y eso no ha estado sucediendo por diversos factores que tienen que ver mucho también con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la incertidumbre que ha generado. Pero si México no da certidumbre a los inversionistas nacionales e internacionales o crea un ambiente propicio para el desarrollo de una economía en crecimiento, ya sea fiscalmente, pero también en términos de Estado de Derecho, pues va a ser muy difícil que México logre esos números. Y esos números son importantes porque no estamos hablando de una teoría neoliberal, sino simplemente de que para poder mantener un crecimiento de los programas sociales, mantenerlos en muchos casos, sostener todo este aparato que se ha ido construyendo y seguir, digamos que disminuyendo la brecha entre ricos y pobres, tiene que haber crecimiento del PIB. Y eso lo sabe la presidenta. Y por eso es importante que estas reformas que ha construido también se balanceen con otras reformas en ese sentido. Combate a la corrupción, que el programa de seguridad hasta el momento exitoso siga siéndolo cada vez más. Y por supuesto también incentivos para transformar la voluntad y la naturaleza del sistema económico mexicano en uno de producción y producción tecnológica en este caso, que es lo que está moviendo a las grandes economías a crecer en el Producto Interno Bruto, como el caso de la India, como el caso de China, como el caso de Corea del Sur. Pero México no tiene esa vocación de desarrollo tecnológico y la presidenta tiene que empezar a construirlo. Dicho todo eso, lo que tiene que hacer la presidenta es generar un balance entre estas políticas, entre estas reformas, entre esta manera de actuar que ha logrado efectivamente y eficazmente tomar control del poder en México, pero también dar tranquilidad a las
autoridades internacionales, a los grupos de poder, a los poderes económicos y a la población en general de que ese poder se va a usar para un proyecto de país y que también viene contrastado con instituciones que regulen, que verifiquen, con civilidad, con una verdadera construcción de un Estado democrático. Y eso va a ser bien importante y ese es el gran reto porque ya logró consolidar su poder este primer año. Ahora viene este segundo reto de democratizar y de construir instituciones sólidas. En Voz.